Un día tenemos que invitar a los oyentes, hombres, mujeres, a que hagan voces diferentes, a que se animen a hacer voces, Sí, ¿no? sí. No, Radael, un día lo organizamos para que los oyentes hagan voces, Totalmente. ¿no? No solamente de programas, de películas, sino de la que les salga. 21:35 minutos, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir en 89.9 Radio con vos. Nosotros vamos hasta las 22 y vamos a hablar ahora de un tema que me parece interesante. Quiero escuchar el desarrollo de ella. Le damos la bienvenida a la economista. Ella es Cecilia González Bonorino. Hola Cecilia, aquí estamos los dos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy Hola, bien, buenas noches. muy bien. Publicidad, rápido que recuerdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rápido. Publicidad que recuerde Sí. la de Marolio. Ah, Bien, bastante actual. claro. Pero cuando eras chica, cuando eras chiquita. No, todavía en Radio 10 se la ponen. ¿Cómo va, Cecilia? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Todo tranquilo. Impacto de la pandemia en hogares monoparentales con jefatura femenina y niñas a cargo. Hoy escuché, Ya. se me mezcla Tenenbaum y Siete Calles, son lo mismo, ¿no? No diga Es eso. la misma persona, pero claro, en distinto horario, no, mentira. Y hablaba alguien de este tema y que en la pandemia se ha recrudecido muchísimo. Contanos, Cecilia. Sí, lo quería comentar, me pareció muy interesante, pero aparte porque esta semana, o no sé, creo que fue esta semana que surgió, ¿no? Esta Ya no crítica sabemos, de viste, Grabois son con todos la los días tarjeta largos, alimentar. viste, sí, perdón, te interrumpí. Ya no distinguimos, Tal estamos cual. en casa encerrados, no Tal distinguimos los días. cual. Perdón, ¿podés repetir Eh, que te pisé mal? Que surgió esta crítica de Grabois con la tarjeta alimentar. Sí. Sí, esta idea de versus asistencia social o generación de empleo. Sí. La tarjeta alimentar, quiero comentar, ¿no? Que la reciben las personas que tienen la UH, ¿sí? Y que tienen niños y niñas a cargo. Esas personas en general son mujeres y es tipo de los hogares que hoy vamos a hablar, que son estos hogares monomarentales con niñas y niños a cargo. Si vos querés generar empleo, está todo bien, pero ensuciar una política como la tarjeta alimentar sin tener una oferta de cuidados que permita a esas mujeres no salir a la actividad es muy difícil. Entonces, como replantear ese panorama me parece, que era el comentario para contextualizarlo en el tema. Sí, Más claro. allá de la pandemia. Claro, sí. Qué sé yo, me Pero- parece desafortunado, no lo comparto. Y una cosa es el asistencialismo y otra cosa es una ayuda, pandemia, etcétera, ¿no? Una ayuda con una cuestión estructural que es esto, ¿no? Este mundo del trabajo que a veces uno no distingue lo que es el mercado laboral de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? El mundo del trabajo, la mujer trabajando, cuidando Sí. o haciendo las tareas del hogar no Tal cual. remunerada respecto a ese mismo trabajo que quizás no recibe un valor de cambio en el mercado. Para dar una referencia, entre el 70 y 80% de los ingresos que obtiene un hogar lo obtiene en el mercado de trabajo. ¿Qué me Entonces, quieres decir lo- con esto? ¿Qué me quieres decir con esto, Cecilia? El efecto de la pandemia lo Sí. que generó fue una caída en la tasa de actividad, ¿no? Muchas Ajá. personas dejaron de trabajar. Sí. Particularmente las mujeres, antes de la pandemia, solo 5 de cada 10 estaban en el mercado laboral, ¿sí? Ya sea como empleadas o desempleadas. Después de la pandemia, sí, con todas las medidas del ASPO en el momento más restrictivo, sí, estamos hablando del segundo trimestre del 2020, fueron 4 de cada 10 mujeres. Es decir, 1 millón de mujeres dejaron de trabajar en el mercado de trabajo. ¿Sí? Durante la pandemia. Cuando hablamos Tremendo. durante la pandemia, Wow. 1 millón de mujeres dejaron de trabajar, esto fue una caída en la tasa de actividad de 8,2 puntos porcentuales. ¿Ustedes me escuchan bien? Terrible, Sí, pero- terrible. Sí, Ok. sí, muy bien, sí. Ok, cuando hablamos de mujeres, ¿sí? Jefas de hogar con niños y niños a cargo, la caída en la tasa de actividad, en vez del 8,2, fue una caída del 9,3. Pero además, si esas mujeres eran jefas de hogar con niños y niñas a cargo, pero sin un cónyuge, la caída fue del 14%. A la mierda. De 14 puntos porcentuales. ¿Sí? Claro. Pensemos que el 70-80% de los ingresos del hogar, ¿no? Salen del mercado laboral. Sí. Esto explica el aumento en la pobreza, ¿sí? En los hogares monomarentales con niños y niñas a cargo. Durante el segundo semestre del 2019, ¿sí? Sí. En el total de los hogares, en el segundo semestre del 2019, el 25,9% eran pobres. En el primer semestre del 2020, el 30,4%, es decir, la tasa de pobreza aumentó 4,5%. Pero lo que pasó en los hogares monomarentales con niños y niñas a cargo, ¿sí?
estructuralmente es mayor. En el segundo semestre había sido del 60,3% de los hogares la pobreza, pero en la pandemia aumentó al 68,3%, es decir, aumentó 8 puntos porcentuales, casi el doble de lo que aumentó en el total de los hogares. Claro, lo que nos quiere decir, Cecilia, en términos generales, es que, claro, tenemos más pobreza que hace 2 años, pero que si no hubiese existido la asistencia del Estado, esto hubiera sido un desastre, ¿no, Cecilia? Claro, hagámoslo más fácil. 7 de cada 10 hogares monomarentales con niños y niñas a cargo son pobres, ¿sí? Claro. Y en general 3 de cada 10 hogares son pobres. Claro, bien. Pero bueno, este impacto fue muy amortiguado con las políticas como había sido el IFE, la UH, la Asignación Universal por Embarazo, la tarjeta alimentar, ¿sí? Que generaron una contención de la pobreza, ¿sí? Según un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, de entre 6 y 8 puntos porcentuales, y en la indigencia entre 6 y 10 puntos porcentuales. Es decir, evitaron que entre 3 y 5 millones de personas caigan en la pobreza o en la indigencia. Claro, bien. Cecilia, estas políticas... Sí. Perdón. No, estas políticas, decime. Si bien hoy, esto lo habíamos comentado en otra columna, pero si bien hoy no tenés el IFE, toda esa transferencia en términos reales que tenías en el IFE, la llevaste a la tarjeta alimentar o en programas como el Potenciar Trabajo. Entonces, todavía estás logrando esta contención de la pobreza entre 3 y 5 millones de personas. Pero además, cuando vos mirás las políticas, los primeros 2 deciles, los deciles más pobres, están conformados mayoritariamente por mujeres. ¿Sí? En el decil más pobre, 7 de cada 10 son mujeres. En el decil más rico, 7 de cada 10 son varones. De las transferencias, del total de las transferencias del Estado por la contención al COVID, ¿sí? Los primeros 2 deciles recibieron 10 veces más que el decil más rico. Es decir, que las políticas, ¿sí?, de asistencia al COVID fueron no solo progresivas en términos de desigualdad, sino también progresivas en términos de desigualdad de género, atendiendo justamente, ¿no?, a estos hogares. Bien. El gran desafío es cuando esto pase, cómo se transforma esto en algo productivo, ¿no? De hecho, hemos hablado con Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, y tiene ese objetivo, ¿no?, en transformar esto, las ayudas del Estado en fuerza laboral, lo cual me parece un gran desafío. Cecilia, me encantó los datos. Sí, por favor, termina. Sí, cerralo. No, y una política muy fuerte que si bien hoy nos está llevando a cabo en aumentar la oferta de los cuidados, porque si las personas no tienen, ¿no?, dónde dejar hoy lo que pasa es que tenés una crisis de cuidados, que si no tenés dónde dejar a los chicos en el colegio no podés salir al mercado laboral. Tal cual. Y creo que eso se está apuntando mucho desde el gobierno. Y nada, es una política de largo plazo, pero está muy presente y es muy reivindicable. Gracias, Cecilia. Te mandamos un abrazo. Gracias, me encantó. Gracias. La doctora Cecilia González Bonorino, la encontrás si querés saber más de ella en @cgbonorino, con B larga, cgbonorino.